Bueno, mañana domingo se realizan elecciones en Argentina, elecciones de medio término. Es una cosa muy trascendental, muy importante, ¿no? Y ¿cómo podríamos tomar el tema para que sea positivo? O sea, nosotros tenemos que enviar mensajes positivos para que maduren en el tiempo los conceptos. O sea, no se trata de golpear a lo tonto, a lo bruto, sino dar un mensaje esperanzador, pero también al mismo tiempo un mensaje didáctico, o sea, que nos permita analizar las cosas que suceden. Porque está el país concentrado en eso, está todo el mundo volcado en las elecciones de mañana. Y uno se pregunta, porque tomando distancia uno puede ver el panorama general. Si está ahí adentro es muy difícil poder tomar objetivamente el contexto general. Pero desde afuera uno tiene la posibilidad de decir, bueno, ¿qué proyecto está en juego del país? O sea, estas elecciones que son siempre de medio término para renovar el Congreso, para darle trabajo a algunos desocupados, y pudiera ser también, porque se pelean a muerte, y tanto el oficialismo como la oposición se aceleran a fondo. Pero bueno, uno dice, qué bueno, ¿no? Qué importante. O sea, cuando uno ve que se ponen en movimiento todos los recursos intelectuales que hay y todos los recaudos para no cometer errores o para avanzar sobre el supuesto adversario, uno dice, bueno, ahí están preocupados por defender alguna causa justa que va a producir beneficios indiscutiblemente. Y uno dice, bueno, los que van a elegir mañana, ¿pueden cambiar el destino y la suerte y las posibilidades a los argentinos en general? O sea, ese cambio que se va a dar, ese ingreso de una nueva camada de gente al Congreso, trae en su renovación, o en su aporte, o en su idealismo, soluciones estudiadas, experiencias aprendidas, o es una pelea entre ellos por sus vanidades. Y nosotros vemos desde afuera que tanto el oficialismo como la oposición están llevando el proyecto a un proyecto personal, valga la redundancia, ¿no? Porque es un proyecto de cada individuo, de cada candidato. ¿Y qué está en juego? ¿Qué convocan a todo el pueblo para que vote qué? Y claro, es un pequeño grupo de no más de 20 personas, o sea, que están en juego. O sea, son 20 personas que están ahí, los han puesto en el proscenio para que den sus discursos y para que agoten toda su verborragia y todos sus odios y sus pasiones y sus críticas personales y, en fin, pero es muy poco, por lo menos nosotros, yo no he oído nada que se saquen los ojos por algún proyecto, para llegar a la realización de algún proyecto que desde el lunes va a cambiar el destino del país, o por lo menos va a poner en perspectiva algo. Y ¿cómo diríamos? Porque hay que tener cuidado para no herir susceptibilidades, porque están muy atentos, que se creen que todo lo que uno señala es una agresión. Y lejos de eso, yo no pensaría agredir a quién, para qué. ¿Qué logramos? Nosotros estamos ya a lo largo del tiempo demostrando que nosotros no estamos agrediendo a nadie,
excepto que cuando vemos que se manifiestan vanidades, orgullos y soberbias, y sí, la tenemos que señalar. Un compañero de ustedes me mandó un video que yo hice en 2017, o sea, hace prácticamente 5 años, van a ser 5 años, después de las elecciones que se perdieron. Se perdió la ciudad de Buenos Aires, el peronismo, ese peronismo desteñido del que nos ha quedado, ese peronismo kirchnerista, ese peronismo de la nueva ola, que no saben nada ni quién fue Perón ni qué hizo. Pero bueno, ellos tienen la camiseta del peronismo y con eso, de eso viven. Entonces, ¿qué los vas a cuestionar? Entonces, en ese video del 2017 yo hablaba de que se había perdido, o sea, el oficialismo de entonces, que era el gobierno de Cristina, el kirchnerismo en plenitud, con todos los poderes en sus manos, perdieron la capital federal, perdieron la provincia de Buenos Aires y perdieron la nación. O sea, 3 proyectos de poder los perdieron con unos improvisados, con unos advenedizos, unos aventureros. Nosotros hablábamos de los aventureros. Si vieran el video ese, que está en los comentarios, tendría que ponerlo mañana, el lunes tendría que poner ese video igual, porque se habla de lo mismo. Es decir, estamos hablando de que tenemos un país detenido y que toda esta gente que está trabajando, porque no está gobernando, está trabajando de funcionario. Y como dijo uno mismo de los grandes de ahí mismo, de su grupo, funcionarios que no funcionan. Pero uno dice, bueno, no funcionan, ¿por qué? Porque no hay espacio, no hay margen para funcionar. Se funciona en un gobierno, un equipo de trabajo, cuando tiene un proyecto de país. Cuando tiene un proyecto de país, cada un ministro, cada un secretario de Estado, cada un gobernador, cada un juez fiscal, cuando hay un proyecto de país, todo el mundo tiene una tarea designada, para cumplir. Entonces, el funcionario tiene que funcionar, porque si no tiene que funcionar, el propio movimiento lo arroja fuera del sistema, de la cancha. Pero cuando no hay proyecto elaborado, escrito, estudiado, consensuado, pero sobre todo financiado, libremente, y no lo podemos hacer, nosotros no podemos tener ningún proyecto de gobierno. Por ejemplo, lo que se juega mañana no hay ningún proyecto de gobierno. Esa gente que va a entrar, ganen los oficialistas o los opositores, no van a hacer nada. Porque ni bien se sienten en una banca, tienen que entrar en el molde. Y el molde está de que no hay que tocar nada. O sea, ¿qué van a pedir? ¿Independencia económica? ¿Cómo? ¿Comercio exterior? ¿Nacionalizarlo? ¿Nacionalizar la banca? ¿Hablar con el equipo financiero mundial, con los poderes financieros del mundo, Fondo Monetario, Banco Mundial, en fin, todos los que están en ese contenido, decirles no le vamos a pagar porque no tenemos dinero y presentarles un proyecto, porque decirle no le vamos a pagar es un acto de inconsciencia, te sacan los ojos si le decís eso. Si mire, sentarse en una mesa pública, porque hay que ponerlo esto, hay que ventilarlo públicamente, no en secreto, que nadie se entera nada más que por los diarios, por los títulos diarios lo que acordaron, públicamente, con el Fondo Monetario. Ahí está, el ministro de Economía, el presidente de la Nación, los gobernadores, los ingresos, públicamente, ahí se está transmitiendo, cadena nacional o cadena privada o como fuere. Y sí, bueno, ustedes le dieron crédito a fulano por tantos miles de millones de dólares. ¿Quién se los autorizó? ¿Dónde está ese señor que tomó, o ese grupo de gente que tomó esa responsabilidad? No se sabe. ¿Dónde está el dinero? O sea,
No hay un proyecto, o sea, no hay nada. Entonces todo esto es un arrumaco, es una farsa. O sea, es una mentira. Son unos mentirosos, todos los que están ahí. Y le incluyo a Cristina también, porque ella está aceptando esto. Cristina sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto, que ella no puede mover un dedo, que nadie de todos los que están en el gobierno puede mover nada, excepto que venga alguien con un proyecto y una propuesta. Y no hablar con el portero y el mayordomo, hablar con el dueño del circo. Entonces, todo esto de mañana me hace acordar, o sea, hay que recorrer a la historia. Cuando los gobernantes de antes tenían a veces reuniones importantes y trataban cosas muy serias. Y tenía armado todo el que armaba la contienda, el que armaba el conciliábulo, tenía preparado resortes muy hábilmente diseñados para distender. Cuando se ponía tensa la cosa, hacía así con la mano o algunas señales y entraban los cómicos a las reuniones que se cortaba el aire con un cuchillo. Entraban los cómicos, los arlequines, los tragasables, los enanos, los malabaristas, los chistosos, en fin, todo un grupo, que eran 5, 6 o hasta 10. Y hacían un revuelo y distendían. Entonces la elección de mañana es para distender. Es como si entraran esa trupet de cómicos que antiguamente Juan Manuel de Rosas, un gobernante, para los que no conocen la historia argentina, un gobernante muy discutido, que es controversial en toda la historia, pero él había heredado tal vez alguna enseñanza de alguno de los que lo circundaban o de él mismo, ese resorte para distender la atención. Ahora está igual, la Argentina está con una tensión terrible, no pueden resolver. Por un lado hay una demanda popular llevada al extremo, fomentada incluso por gente que no tiene ninguna voluntad para resolver nada. O sea, si hablamos del sindicalismo argentino, por ejemplo, ellos no quieren cambiar nada de todo. Ahora se va a reformar el movimiento obrero, la dirigencia. Pero adelanto, no va a haber ninguna novedad, no va a haber una persona desconocida, jefe de un gran movimiento obrero organizado, que va a asumir la responsabilidad en la condición de la central obrera. Van a ser los mismos. Gente que hace 50, 60 años que está ahí. ¿Qué te voy a hablar de los políticos? Hay gente que hace 6 meses no se sabe quién eran, a dónde vivían, qué hacían. O otros que andaban ahí dando vueltas de hazme reír. Que cuando había un espacio en la televisión, porque faltaba un capitostre, un tipo importante que habían citado, lo llamaban a fulano y venía a hacer con sus peinados anabólicos, venía a hacer un show y cubría el espacio. Ahora mañana va a haber una elección de medio término para renovar el Congreso. Dicen los que tienen los medios de comunicación en sus manos, o sea, los que instalan la opinión pública, que el gobierno va a perder. ¿Y qué pasa si se da vuelta toda esa hipótesis que manejan ellos como cosa certera y segura y gana el gobierno? Y el peronismo ese tardío gana todas las postulaciones y refuerza el Congreso y tiene mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Ganó el gobierno, van a hacer una gran fiesta, porque entonces van a tener argumentos para todo. Ahora bien, ese logro, ese triunfo hipotético del gobierno, ¿qué asegura a la población que
el dólar, que es la divisa que regula la economía, está desbandado, no tiene control. Que la deuda sigue aumentando por minutos. Que los acreedores están, si no cobran, logrando concesiones para demorar. O sea, para demorar los procesos se dan cosas que nosotros no nos enteramos. O sea, te voy a dar una concesión aquí, una cosa allá, tengo un espacio acá. Debe haber enajenada en la Argentina propiedades que ni siquiera nos imaginamos que están enajenadas, que han sido puestas en caución. Así como se mandó el oro, que lo mandó el expresidente Macri, 11 toneladas de oro en caución. Claro, mandó 11 toneladas de oro y le prestaron 45 o 50 millones de dólares. Pues no corrían riesgos. Entonces ahora quieren recuperar la inversión, pero no hablan de devolver el oro. De eso no se habla. Eso será cuestión de, ya sabemos los destinos que tienen cuando se mandan enormes fortunas, sobre todo en patrimonio de oro y valores extraordinarios. Entonces, si todo el mundo que mañana va a participar en las elecciones sabe por una u otra causa, el que está a favor y el que está en contra, que este acto eleccionario, que cuesta millones, no es gratis, y que cuesta paralizar el país, que cuesta movilizar un montón de elementos que se pudiera usar con el costo de hacer un montón de proyectos, saben todos, oposición y oficialismo, que no va a cambiar absolutamente nada. Y entonces me estarás preguntando, bueno, si no va a cambiar nada, ¿por qué lo hacen? Y porque ahí es cuando, no sé si viste el video de ayer, que yo te hablaba de la democracia. Está en pleno vigor la democracia, te dicen. Si no se puede hacer nada es porque los que están en el gobierno no son capaces, o son todos delincuentes, son todos ladrones, son todos saqueadores, fugadores de divisa, en fin. Es triste todo esto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que todo esto es una mentira. Nosotros lo único que sabemos, porque eso está oficializado, es que las deudas que tiene el país ni siquiera van a ser cubiertas en los próximos 100 años. Y que lo que hay que pagar mensualmente o trimestralmente o cada 6 meses es mayor al ingreso que tiene el Estado. O sea, si nosotros no tenemos la inteligencia, la originalidad de pensar otro país o de contar con un socio que le podamos vender algo a cambio para que nos permita movernos, todo esto que es un drama hoy se va a profundizar y se va a convertir en una tragedia. Y la solución no está no está en todo lo que se está haciendo, ni la tienen ninguno de los que están ahora en el poder, ni de los que están en la oposición. Porque si la oposición llega al gobierno en la próxima elección gubernamental, que son dentro de 2 años, son los mismos que hundieron más este país. O sea que de ellos no se puede esperar nada. Es decir, estamos condenados a la derrota. Y me preguntarán, pero viejo, ¿y entonces qué hacemos? ¿O qué hace el país ese? Porque a nosotros nos ven o nos escucha mucha gente en muchos países del mundo. Y nos pregunta la gente, o sea, pregunta privado y público. Oye, ¿y qué van a hacer? Y si no saben los que tienen el poder en la mano, ¿qué van a hacer? ¿Voy a saberlo yo? Yo lo único que soy es un cronista de las cosas que están sucediendo, pero yo no tengo poder para nada, porque en primer lugar no tengo capacidades, en segundo lugar no estoy en el lugar donde están sucediendo los acontecimientos, en tercer lugar no creo que yo me meta en nada, porque si me meto en cualquier cosa que tuviera la aventura de que pudiera participar, como está todo diagramado y está todo estructurado, nadie se puede salir del molde.
Entonces, estamos condenados y vamos a tratar de resolver el problema, y esa es la conclusión, de todos nuestros países, porque esto que te estoy contando yo de la Argentina pasa en todo el continente, pasa en Brasil, pasa en todos lados. ¿Para qué voy a nombrar países? Tiene que haber una nueva idea, tiene que haber un nuevo concepto que saque el fantasma ese de la presión que significa una deuda contraída que no sabemos. O sea, es un efecto político impuesto por la violencia, porque para lograr esto, primero se instalaron dictaduras militares a sangre y fuego. O sea que no es un proceso que se dio ahora en los últimos 10 o 15 años o 20, no, esto es un proceso que viene realizándose hace 50 años para terminar en esto. O sea, quien lo originó, que es el imperialismo continental y mundial, está atribulado no en la Argentina y en América Latina, está atribulado en el mundo y tiene problemas de toda índole. Ahora acaban de acordar desesperadamente ya los chinos y Estados Unidos del tema del cambio climático, pues nos vamos a morir todos asfixiados. Y entonces han acordado hace horas que el tema del cambio climático va a ser una prioridad en los intereses de estas grandes naciones. Y así va a tener que ocurrir con la política y así va a tener que ocurrir con la economía. Por eso cuando nosotros hablamos de continentalismo, estamos hablando de encarar un nuevo proceso de una reconstrucción en todos los órdenes. Porque riqueza existe, no es que hay pobreza y que va a repartir en la pobreza. Lo que pasa es que la riqueza está concentrada en muy pocas manos, que ha sido impuesta con el rigor de la sangre y fuego. Porque las enormes riquezas que han llegado a las grandes minorías han sido porque esas minorías se han prestado, tenían la lapicera, tenían la pluma para firmar concesiones. Y por eso es que está el continente concesionado a las corporaciones. Y todo lo que estamos haciendo nosotros con el juego de la democracia es engaña pichanga. Es una gran mentira. Si nosotros quisiésemos, cualquiera de nuestros países, liberarnos, adquirir realmente independencia económica y soberanía política, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, nosotros no podemos recuperar la soberanía. Si en Argentina para viajar con un cargamento desde Buenos Aires a la Patagonia hay que pedir permiso en nuestro propio territorio por mar. No tenemos libre acceso a la navegabilidad en el Atlántico. Hay que pedir permiso. No sé qué convenios hay, no se sabe. Pero sé que los ingleses te dan permiso para la pesca, te dan permiso para explotar el mar, para lo que hagas. Entonces, cuando todo eso uno medio lo sabe, porque no lo sabe bien, porque lo ha oído, porque el rumor, porque se ha trascendido, piensa de que las elecciones que va a haber mañana van a cambiar algo, es un iluso, es un tonto, es un pavote, como dicen, un pavo grande. Nosotros tenemos que ser honestos y no te digo que aceptemos, porque eso sería lo último, no aceptarlo y en la medida que podamos denunciar esto. Y que la gente que está prisionera, que obedece o que responde o que representa por lo menos la facción o la sección o el grupo o la parte del pueblo que nosotros componemos y los cuales somos los mayores afectados, puede abrir las puertas. Esa gente diga, mira, nosotros no podemos, vamos a tratar entre todos, pero no abren la puerta, están atornillados en el poder. Lo vas a ver ahora con la CGT, la Confederación General del Trabajo. No dejan el puesto. Y los diputados y senadores están negociando cada firma que hacen. No viven gratis. Esa gente termina toda millonaria.
Y en la medida que todo eso siga ocurriendo, la pobreza, tenemos medio país nosotros en la pobreza, de los cuales la mitad de ese medio país está en la extrema pobreza. Y el 15 o 20% ya está en la indigencia. Y entonces mañana hay elecciones libres para elegir diputados y senadores. Y cuando los escucha uno a cualquiera de ellos, da terror. Da terror porque van a buscar un trabajo esa gente, a resolver el problema y a operar con sus influencias. O quieren la chapa de corso, son personajes, un garrote al lado del escritorio, y el que va a querer preguntar algo le dan un garrotazo. Así, andá a entrevistar, andá a hablar con un senador que vos elegiste o con un diputado que elegiste. Andá a sentarte y decirle, vamos a tomar un café, sentame, explícame esto. Andá a ver si invitar a Cristina o a cualquiera del gobierno a tomar un café, a ver si van. Sos uno de los que lo votó, ¿no? Ni los podés ver, rodeado de guaruras, de guardaespaldas. Entonces todo esto es una farsa, hermano. Lo de mañana es una farsa. Es una vergüenza que esto se preste, personajes que uno quisiera que no se equivocaran. Porque quiere agarrarse de algo, uno se está ahogando y quiere ahorrarse, sobre todo quienes tenemos recuerdos gloriosos de nuestra historia. Pero ya ves cómo estamos. En fin, yo te quería, por ser sábado, quería mandarte esto. Me preguntarás qué pasó con el peronismo y yo te digo, no sé, ¿te has enterado de algo? ¿Qué pasará con él? ¿Quién sabe? No sé. No sé. No sé qué habrá pasado con el peronismo y con los peronistas. Porque todos esos que están ahí no tienen nada que ver con Perón. O sea, no te voy a fanfarronear, pero creo que tengo algún derecho para preguntar, ¿no? Por las dudas, si alguno tiene dudas. Esa gente no tiene nada que ver con Perón. Ninguno de todos ellos. Y te incluyo a todos. No tiene nada, absolutamente nada que ver con Perón, mucho menos con sus ideas. En fin, anda a votar mañana. Anda a votar, encerrate en el cuarto, escuchá a todos los que te van a hablar por la televisión, escuchá las barbaridades que dicen, escuchá las promesas que te hacen. A ver si le escuchas algún proyecto, me lo contás el lunes. Si escuchaste de hablar de algún proyecto que tienen en carpeta para ahora hacer después de las elecciones, me gustaría que me hagas el favor, que me lo comentes. No sea que yo esté hablando cosas que no deba, ¿no? Y mañana nos vemos, por supuesto.